Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Marcelo Estigarribia, soy el coordinador representante de Paraguay del Comité Técnico número 7. Mi saludo cordial a todos los presentes, a todos los colegas del CT7 y a sus colaboradores, también a nuestros oradores de la fecha, también un saludo cordial y por sobre todas las cosas un agradecimiento por la predisposición para con este evento. El webinar que vamos a desarrollar en la fecha está dentro de la agenda de trabajo del Comité Técnico número 7 y lo hacemos posible mediante la colaboración de todos los miembros y de las personas quienes sin dudar han dado su respuesta positiva al Comité Técnico para poder tenerlos presentes en la fecha. El webinar de perspectivas conductuales se llevará a cabo en este formato virtual. Está compuesto por una serie de presentación por representantes de estados miembros y estados asociados del Mercosur. Está compuesto por un tiempo de 10 minutos. Si necesitan un poquito más, lo pueden solicitar a fin de llevar a cabo una presentación correcta para que todos podamos tener la información precisa de todo lo que pretenden exponer, y vamos a hacer después al final un debate interactivo y un cierre. Esa es la agenda para la fecha. Queremos ya arrancar sin más preámbulos ya con el orden de nuestros oradores. Tenemos en primer lugar la presentación por parte de la delegación de Paraguay a cargo del doctor Emilio Iberbuden, que será sobre el comportamiento de compra en el mercado de smartphones que poseen las personas mayores a 18 años de la ciudad de Lambaré en Paraguay. Un breve resumen del doctor Emilio. Es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Asunción. Realiza mentoring para empresas del sector privado, asociaciones, fundaciones, entidades, ONGs, catedrático universitario de grado y posgrados con vasta experiencia en ciencias sociales, economía y negocios, negocios y administración, estrategia, productividad, gestión, liderazgo, marketing, costos e innovación. Bienvenido, doctor Emilio Iberbuden. Lo estamos atendiendo y escuchando a partir de este momento. Bien, buenos días, gracias por la presentación, un saludo cordial a todos. Permítanme compartir pantalla mientras esto se va visualizando. Si me pueden dar un OK, si se visualiza correctamente, fantástico. Bueno, los minutos que me quedan quisiera compartir el resultado de una investigación que se ha llevado a cabo en la ciudad de Lambaré, una ciudad importante a nivel del departamento central y particularmente del Gran Asunción. Quisiera compartir unos breves resultados y también unas lecciones aprendidas. Tiene que ver con el mercado de smartphone y el interés de esta investigación estaba centrada en analizar el comportamiento del consumidor, principalmente por efectos ocasionados por la pandemia y la situación que eso ameritó con el cambio de la modalidad de trabajo, la modalidad de estudio, y cómo el comportamiento del consumidor fue modificado en ese sentido. Al respecto, permítanme presentarle brevemente un contexto de la presentación. Bien, en los últimos 2 años hemos escuchado bastante sobre la situación que ha pasado la sociedad en general a nivel mundial, pero también particularmente en nuestras latitudes regionales. Y el estudio quiso ahondar primeramente en el nivel de percepción de la situación por parte de la sociedad, particularmente geográficamente de esta ciudad metropolitana. ¿Por qué esto fue importante? Porque la percepción mostraba cierto comportamiento que no necesariamente era totalmente exacto respecto a los reportes oficiales en términos de economía y cuestiones. Entonces, particularmente en nuestro contexto,
la percepción juega un componente sumamente importante en el clima de negocios y en el clima social, y por eso lo estuvimos midiendo. A raíz de eso hemos presentado algunas consultas, y la percepción de este grupo encuestado se refirió a lo siguiente. La situación económica en los últimos 2 años se vio afectada de la siguiente manera: un quiebre de empresas y cierre de negocios, a un 31% de la muestra analizada, un aumento del desempleo como segundo componente importante, un aumento del nivel de pobreza, pérdidas en términos económicos para familias, empresas e incluso el Estado, y un aumento en los precios de la canasta básica familiar. Insisto, esta es una lectura de la percepción social respecto a lo que sucedía. Cabe aclarar que esto, contrastado con los informes oficiales, había ciertas diferencias, y tiene que ver también con las lecciones aprendidas que al final voy a estar compartiendo. Un segundo elemento también que se consultó al grupo analizado fue cuáles creían que eran los rubros económicos con mayor afectación negativa en los últimos 2 años, y a esto respondieron que el turismo, la gastronomía, la hotelería fueron los principales rubros económicos afectados. El comercio en general también sufrió para este grupo un 15% de afectación. A nivel de transporte, sector financiero y construcciones también manifestaron que percibían que había golpeado negativamente la economía en estos sectores. Este estudio consideró también aspectos teóricos, entre ellos la teoría del comportamiento de compra, para tratar de entender el mercado de smartphone particularmente dentro de qué teoría económica se estaba moviendo en estos últimos tiempos. Se analizaron 4 teorías que están ahí visualmente en sus pantallas. No voy a ahondar mucho en esto por cuestiones de tiempo, pero la intención era, a partir de estas teorías, identificar cuál es la teoría que se visualizaba en este segmento y particularmente en este nicho de mercado. A eso también se le sumó el estudio del tipo de comportamiento, tratando de identificar de entre los 7 tipos de comportamiento posible, cuál era el que se asemejaba o se materializaba dentro de este segmento específico. Bueno, y los resultados, algunos resultados que tengo para compartir en el día de hoy tienen que ver con lo siguiente. En cuanto a la teoría del comportamiento de compra en el mercado de smartphone, insisto, dentro de esta ciudad en particular, que de alguna manera se puede extrapolar a otras ciudades del conurbano por la proximidad y la migración interna que existe en el día a día de la sociedad en este sector geográfico. Este mercado se movió por la teoría económica de Marshall. Eso, si me permiten, vuelvo atrás, tiene relación con un tipo de comportamiento, una teoría relacionada a presupuesto y beneficios. Y llamó mucho la atención también que un 24% de este mercado reaccionó a una teoría conductual de aprendizaje, particularmente, si me permiten, vuelvo atrás, tiene que ver con la experiencia, estímulos y en este caso en particular la inducción. ¿Dónde se daba la inducción? Justamente en esa necesidad, hasta por decir forzada, de cambiar los patrones laborales y los patrones, digamos, a nivel educativo, hizo que la gente tenga que reaccionar a ese nuevo escenario, y de esa manera se vio que el comportamiento se vio inducido por esta situación social. A eso también, en cuanto al tipo de comportamiento de compra, particularmente en este segmento de negocio, se ha identificado que es un tipo de compra complejo. Es decir, vuelvo atrás, tiene relación con un comprador o un consumidor que trata de averiguar la mayor cantidad de características posibles y marcas disponibles para luego tomar una decisión al respecto. Esto tiene suma relevancia porque al momento de pasar por una situación con un efecto externo que mueve el tablero a nivel del mercado, es sumamente relevante que para este mercado las personas puedan tener acceso a información sobre productos, precios, condiciones, etcétera, etcétera. Algo que en nuestro contexto se vio parcialmente por parte de las empresas en cuanto a
la disponibilidad de toda esa información. Entonces, jugando un poco con la sensación del momento, la premura, la urgencia, el consumidor de alguna manera se sintió ciertamente en algo vulnerable ante las condiciones que se estaban presentando. Bueno, yendo ya a los últimos elementos de los resultados, los factores de evaluación en la decisión de compra en este mercado, se ha visto que ha primado la calidad del dispositivo justamente porque había mucha gente que tenía que ingresar como consumidores nuevos a este mercado y otros que tenían que hacer una actualización de sus dispositivos ante las necesidades que se presentan. Entonces, las cualidades del dispositivo fueron uno de los elementos claves para el comportamiento, para decidir la compra por parte del consumidor en este tiempo. El precio, la calidad del producto y la marca como elementos prioritarios dentro del mercado de smartphones. Y finalmente, los factores de influencia en el comportamiento que se dio estuvieron relacionados, digo bien, a los factores económicos en un 37%, en cuanto a la capacidad de compra, y por sobre todas las cosas hay que entender de que muchas personas del grupo analizado no tenía pensado, valga la redundancia, invertir o gastar o incurrir presupuestariamente en este tipo de compras, pero la necesidad ameritó a que lo haga. Esa necesidad, para quienes tenían cierto colchón financiero, fue de alguna manera un protocolo de ir compra y venta, pero para quienes no tenían ese presupuesto tuvieron que reacomodar y reorganizar sus cosas, entre ellos también acceder a financiamiento a través de créditos o el uso de tarjetas, lo cual también tiene ciertas condiciones que exigían y finalmente encarecían el producto por un lado, y por otro lado incrementaba el nivel de endeudamiento de los consumidores. Y el otro elemento interesante dentro del comportamiento de compra en este segmento en particular tiene mucha relación con los factores relacionados a la personalidad del comprador. Son los dos elementos que notablemente se visualizaron en este periodo de tiempo y en este target, por decir así. Bueno, para concluir, en honor al tiempo, quisiera mencionar las lecciones aprendidas que quedan como elementos reflexivos a tener en cuenta para poder encarar futuros proyectos. Y básicamente quisiera compartir 4 en esta ocasión. La primera es la relevancia de hacer un estudio, una medición y gestionar también lo que es la percepción versus la realidad. Esto se ha visto porque si bien había una percepción de que la economía estaba en una etapa de crisis, al ver los números reales nos dimos cuenta de que hay ciertos sectores que sí definitivamente pasaron por una situación crítica, pero otros sectores tuvieron unos años totalmente diferentes y bastante positivos. Pero la percepción social era de que todos los sectores de alguna manera estaban siendo afectados muy negativamente, y esto influyó en el día a día dentro de los consumidores. Entonces, hacer el análisis entre la realidad y la percepción es sumamente importante, y socioculturalmente la percepción tiene un peso muy interesante que incluso plantea un escenario que es diferente a la realidad y se le presta más atención a esa percepción social que a los números duros y concretos que se puedan dar a través de los reportes oficiales. La segunda lección aprendida dentro de este proceso de investigación ha sido la necesidad de comprender al consumidor en términos generales, pero también en términos específicos o particulares. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al sentido de que podemos analizar el comportamiento del consumidor en términos de cómo es el consumidor para todos los rubros y de alguna manera tener un panorama general, pero el comportamiento varía bastante cuando hacemos una lectura micro para analizar ciertos sectores. Por dar un ejemplo, había una percepción de que el nivel de pobreza se había incrementado, lo cual ciertos números indican que por la coyuntura que hemos pasado, los números variaron, pero aún así, en ciertos rubros, la gente en vez de reducir su gasto, incrementaba su gasto.
Entonces, la lectura a nivel general, la comprensión del consumidor en términos generales es sumamente importante, pero también es relevante para un microgerenciamiento los aspectos específicos. El tercer elemento tiene que ver con fomentar y mejorar las competencias y las capacidades del consumidor. Se vio la necesidad importante de poder dotar a los consumidores de herramientas, de conocimiento, de información que le permita tener mayores, valga la redundancia, herramientas propias al momento de ejercer su práctica de consumo. Esto tiene que ver con enseñar a evaluar precios, evaluar calidades, evaluar condiciones, evaluar diferentes ofertas o posibilidades de mercado, saber cómo negociar, saber cuándo comprar, o sea, ese tipo de competencias hemos visto que es sumamente importante fortalecerlo, fomentarlo y mejorarlo, lo cual, contrariamente a lo que se pueda pensar que va en contra del sector económico, comercial, en realidad lo que hace es mejora los lineamientos del mercado, generando un consumidor mucho más educado, mucho más formado, y eso hace que las condiciones por parte del sector comercial o empresarial tengan que elevar a nivel de calidad y ofrecer de esa manera mejores servicios y productos. Y finalmente, para terminar, el cuarto elemento de lección aprendida tiene que ver con la relevancia, por lo menos en nuestro contexto, de ir fomentando la alianza con universidades para el desarrollo de investigaciones a nivel socioeconómico y a nivel de nichos de mercado. Esto es un elemento que todavía en nuestro contexto local es una práctica no muy desarrollada. Eso tiene un aspecto positivo de que hay mucho por crecer, y quisiera concluir la presentación de hoy haciendo ese énfasis de la importancia de dar ese paso y ir hacia ciertas instituciones de carácter de educación superior para poder fomentar investigaciones que al final terminan beneficiando a la sociedad toda en general. Esto es brevemente la presentación que tengo para el día de la fecha, y muchas gracias por la atención y quedaré atento a las consultas al final de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emilio, por su presentación y su disertación muy importante para el tema que estamos desarrollando en la fecha a través del Comité Técnico número 7 de Defensa al Consumidor del Mercosur. Ahora quiero dar uso de la palabra al doctor Álvaro Fuentes, quien es el representante de la delegación de Uruguay. El doctor Álvaro Fuentes nos va a hablar sobre los efectos perjudiciales en actos de consumo. Un breve resumen del doctor Álvaro Fuentes. Él actualmente es director nacional encargado de despacho del área de defensa al consumidor y arbitraje de consumo del Ministerio de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay. Además, es miembro titular del Comité Técnico número 7. También entre sus funciones ha llevado adelante la presidencia de la Red de Consumo Seguro y Salud durante el periodo 2020-2021. También ha realizado varias presentaciones en lo que va dentro del Foro Iberoamericano de Agencias de Defensa del Consumidor y todos los grupos que comparte en este tema muy importante que es dentro de derechos y defensa de consumidores. Así que, doctor Álvaro, tiene usted uso de la palabra. Muchas gracias, Presidencia. Muchas gracias a la organización, a Paraguay, por haber convocado esta actividad y por la participación de los especialistas, de los estados partes y de los estados asociados. Realmente creo que va a ser de provecho como un puntapié para generar insumos para el trabajo del Comité Técnico de Defensa del Consumidor del Mercosur, que es un espacio productivo para nuestras agencias en la elaboración de políticas de cooperación, coordinación y, en muchos casos, en la elaboración de normativa que realmente ha sido vanguardia en algunos de los temas a nivel regional. Nosotros vamos a hacer un enfoque tanto
reflexivo, práctico, de lo que puede llegar a impactar este análisis en el derecho al consumo, en la protección del consumidor, que es la responsabilidad de nuestras agencias gubernamentales. El tema no es nuevo en realidad, con la evolución de la competencia, de las tiendas de comercio, luego de la Segunda Guerra Mundial, algunas de estas teorías ya estaban maduras en la década del 70. Con el transcurso de las décadas se han aparecido nuevas teorías sociológicas y económicas que tratan de explicar y contextualizar esta temática. Lo que nosotros vemos ahora con la evolución o la explosión del comercio electrónico y ahora en este contexto de pandemia o post-pandemia que empieza a visualizarse, se hace un poco más notorio y algunos efectos pueden llegar a ser preocupantes, aspectos que pueden visualizarse como riesgosos en cuanto a la protección al consumidor, con la colisión de algunos de los principios básicos del derecho de consumo que forman parte del sistema normativo del Mercosur. Ya se viene estudiando desde hace muchos años por parte de las empresas en el desarrollo de las grandes superficies de ventas de alimentos, ¿no? De los supermercados, cómo se iba orientando la ubicación de productos en góndolas, en la ubicación al ingreso del supermercado, en determinadas áreas que los pasillos se forzaban un tanto estrechos, otros más amplios, la ubicación de productos de mayor precio junto con otro de menor precio para que el consumidor impulsivamente compre un producto pensando de que es una oferta o que es un precio muy conveniente, y en realidad está en comparación exclusivamente con uno de un precio extremadamente alto. Entonces, eso desde los años 80 se viene viendo, y ya existía. Lo mismo ocurre con los centros comerciales, los malls o los shopping centers, en el cual, por ejemplo, no hay un reloj para que el consumidor, y no suele haber ventanas hacia el exterior, entonces el consumidor no percibe el paso del tiempo, permanece en el comercio más tiempo de lo que había previsto. La forma de retenerlo en ese centro para que continúe realizando compras, todo lo que tiene que ver con los escaparates, de hacer atractivo, lo que se llaman también ganchos comerciales, en el cual se tienta al consumidor con algún mensaje de sale, de liquidación o de oferta en la vidriera para que el consumidor ingrese, establecer un espacio cómodo para que realice allí sus compras, personalizado también, apuntando en distintos segmentos de poder adquisitivo de los consumidores. Hay tiendas que van a estar apuntando a sectores sociales con mayor poder adquisitivo que otros, tiendas que van a conservar una estructura, una imagen un tanto más económica, digamos, o menos sofisticada, para dar la idea de que sus precios son más convenientes y a veces no necesariamente lo son. Eso ocurre tanto en lo que tiene que ver con la comercialización de vestimenta, pero también ocurre y sobre todo con alimentos. Entonces es un fenómeno que no es nuevo, pero ahora con el comercio electrónico nos encontramos con la irrupción de determinadas conductas que pueden llegar a ser novedosas y a veces, eh, como planteaba, que chocan con principios básicos de derecho del consumidor, que va con otras temáticas relacionadas. Una es
la elaboración de bloqueos de ofertas para determinadas zonas geográficas, en el cual consumidores se ven privados de tener la disponibilidad de determinadas ofertas con determinados precios, que puedan resultar más convenientes, elaborado todo con las herramientas informáticas que permite la tecnología actual y que se utilizan en determinadas plataformas. Y lo mismo en la elaboración de precios personalizados, que de acuerdo a las conductas de compras de determinados consumidores, se realicen por parte de empresas ofertas con precios que son mayores al que accede otro tipo de consumidor. Eso chocaría con principios básicos que están en la normativa Mercosur, en la resolución 36 del 2019, que es transparencia en los mercados, el acceso al consumo, principio antidiscriminatorio y principio de información, dependiendo de la forma en que el proveedor lleva adelante ese diseño de oferta, podría estar colisionando con alguno de estos principios. Hay otros aspectos que pueden ser positivos, porque ahora el comercio electrónico, a diferencia de lo que planteaba de las compras en las tiendas físicas de supermercados o de centros comerciales, los malls, es la oferta que invade, llega al domicilio del consumidor o a su lugar de trabajo, ¿no? Desde su smartphone o desde su computadora personal. Entonces, de que al consumidor no le estén llegando ofertas de productos de que no son de su interés, eso puede ser tanto positivo para el proveedor como para el consumidor, para no verse visto saturado con ofertas que él no las buscaría en tiendas que son físicas. Eso acota tiempos para el consumo y de distracción por parte del cliente, del consumidor, también de la empresa. A la empresa la hace más eficiente en la venta de sus bienes, que es su negocio, ¿no? Es algo razonable y positivo, pero siempre va a estar esos dos aspectos, ese aspecto positivo o negativo, y el camino del medio es el que nosotros tenemos que estar vigilando, controlando. Seríamos receptivos a la recepción de denuncias por parte de consumidores, pero en general también va a haber un desconocimiento por parte de ellos, por lo que habíamos planteado de la poca transparencia, la falta de información, que en general escapa a la mayor parte de la población de que existen estas prácticas, estos diseños. Si uno navega en algunos sitios de plataformas de intermediación, lo nota que luego en el correr de los días se le empiezan a caer ofertas de productos similares o el mismo producto que lo había visto pero no había decidido comprarlo, le aparece en sus redes sociales ofrecidos, y entonces con el transcurso del tiempo y la experiencia, los consumidores empiezan a sospechar de que algo de esto está ocurriendo. Pero es algo también que hay que trabajar en la educación, y que el consumidor no se vea impulsado a realizar compras que no deseadas, y que lo haga en forma impulsiva, no reflexiva, por esa invasión por parte de la empresa a sus redes, insistiendo durante días en mostrarle ese producto en comparación con otros precios. Nosotros vemos, yendo a algo que es todos los años, en la época de Navidad, en diciembre, consumidores que solicitan préstamos para adquirir bienes que no cubren necesidades básicas, que refieren a regalos, y que ahora pueden resultar muy onerosos para lo que es los ingresos básicos personales o familiares, porque hay productos, por ejemplo, los smartphones, que es un producto que está súper extendido, y en algunos casos tienen un costo, un precio muy elevado, hablamos de $1000 en ocasiones,
para familias que regalan en Navidad para 2 o 3 integrantes del grupo familiar, y luego con el primer pago ya se produce el atraso, y es algo en lo que tenemos que trabajar también. Las empresas siguen con estas campañas de ventas un tanto agresivas para cubrir necesidades no básicas, y hay una carencia de información, educación al consumidor en cuanto a lo que ellos visualizan que es el interés financiero, pero ignoran el alcance, la gravedad de lo que son los intereses moratorios, los intereses por el atraso, que los colocan en una situación realmente comprometida por consumos que eran innecesarios. Entonces eso después el Estado tiene que salir a dar una contención en muchas ocasiones con herramientas que son insuficientes, por realmente los límites para llegar a configurar usura. Es tan amplio el margen que un consumidor, por hacer este consumo irrelevante, termina en una situación patrimonial realmente muy comprometida, que no puede conseguir una salida durante años, por algo que fue diseñado por la empresa para vender algo que no era necesario. Para las agencias, y cerrando, de defensa del consumidor del Mercosur, va a ser un desafío seguir estudiando estas prácticas, buscar regulaciones o analizar la posibilidad de establecer alguna regulación específica, de traer a tierra determinados principios o normas que ya existen legales para proteger al consumidor en situaciones que pueden llegar a ser negativas, siempre partiendo de un dato de la realidad de que esto vino para quedarse, pero tratar de que sea respetuoso de lo que es prácticas que pueden llegar a ser discriminatorias o abusivas, como es la elaboración de precios personalizados y el bloqueo de ofertas, y determinadas responsabilidades por las ventas agresivas de productos que el consumidor no ha buscado, sino que son ofrecidas en forma invasiva. Y voy cerrando por aquí. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Álvaro Fuentes, por su disertación. Muy importante los detalles que ha acotado también con relación al comportamiento de los consumidores en esta era que estamos atravesando. Siguiendo con el programa estipulado para este webinar, quiero dar paso a la delegación de Chile por intermedio de Francisca Rabanales, que nos va a disertar sobre el tema Introducción al Behavioral Instincts, Economía del Comportamiento desde la protección del consumidor. Un breve resumen de Francisca Rabanales. Ella es coordinadora de Economía de Comportamiento de la Subdirección de Consumo Financiero del CERNAC, donde utiliza investigación cuantitativa y cualitativa para diagnosticar, diseñar y evaluar intervenciones utilizando ciencias del comportamiento. Es economista con maestría en Administración Pública de la London School of Economics. Anteriormente a su trabajo en CERNAC, se ha desempeñado como consultora de innovación para servicios públicos, instituciones privadas y organismos internacionales en Chile. Adicionalmente, tiene experiencia investigando en las áreas de competencia y políticas fiscales, el futuro del trabajo y colonialismo africano. Quiero dar paso a Francisca Rabanales para que nos presente el tema que va a desarrollar. Así que bienvenida y el espacio es suyo. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y a todos los otros presentadores también, y a los que nos están escuchando. No sé, ¿se ve bien mi presentación? Porque por alguna razón perdí la visión del Zoom. Ok, perfecto.
Bueno, entonces en estos breves 10 minutos voy a intentar brevemente introducir qué son las ciencias del comportamiento, o el Behavioral Economics, o Behavioral Insights, que muchas veces se escucha, y luego contarles un poquito lo que hemos hecho desde CERNAC en la temática. ¿Ya? Entonces, bueno, les pregunto rápidamente, quizás alguno de ustedes ha visto esto anteriormente, pero si alguno me pudiera responder, ¿qué cuadrado ven ustedes más oscuro? ¿Si el A o el cuadrado B? No sé si alguno quiere responder, abrir su micrófono y decirme qué ve. Se ve como un damero con un cilindro. Claro. Generalmente puede ser que ustedes vean los dos cuadrados que están apuntados con la flecha, que se ve el cuadrado A más oscuro que el cuadrado B, ¿cierto? Correcto. Sí, Sí, Súper. correcto. perdón, mi inscripción fue básica. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa cuando yo les cambio el contexto en el cual ustedes están observando esta información? Si yo les pongo estas líneas grises, me cambia en el fondo la perspectiva de la imagen y me muestra que efectivamente ambos cuadrados son de exactamente el mismo color. Entonces, bueno, esto motiva la pregunta, ¿no? Que dice, si es que nos equivocamos al observar cosas tan simples como la que les acabo de mostrar, ¿qué probabilidad hay de que nos equivoquemos nosotros como consumidores al momento de tomar decisiones complejas de consumo, sobre todo como por ejemplo las decisiones financieras? Entonces, eso es como una de las principales inspiraciones de las ciencias del comportamiento, y cuando hablamos de esto es principalmente, y muy resumidamente y en simple, se entiende como el campo en el cual se estudia y describe finalmente la toma de decisiones de las personas, y esto surge como una combinación principalmente entre la psicología y la economía, aunque hoy en día se han ido incluyendo muchas otras disciplinas como la neurociencia, antropología, entre otras. ¿Ya? Y el interés de este estudio, de por qué es relevante que nosotros entendamos cómo las personas toman sus decisiones, es porque diversos estudios han demostrado en estas últimas 2 o 3 décadas, de que nosotros no siempre nos comportamos de acuerdo a cómo establece el modelo económico clásico, ya que nuestro comportamiento humano generalmente tiende a ser menos racional del que habitualmente los supuestos económicos establecen. Tenemos un autocontrol bastante limitado, y también, dentro de otras cosas, por ejemplo, las preferencias sociales, de qué cosas deciden las otras personas, mis familiares, mis conocidos, etcétera, también afectan nuestras decisiones. Bueno, y también por otro lado, y la importancia de por qué se incluyó en estas ciencias del comportamiento, y como mezcla que hacen los psicólogos inicialmente con los economistas, es que si es que nosotros queremos entender cómo las personas toman sus decisiones, entonces va a ser importante medir y estudiar el contexto en el cual las personas toman estas decisiones. Y por eso, algo que les voy a explicar más adelante, pero una de las metodologías bastante utilizadas en economía del comportamiento son los experimentos aleatorios controlados, en el cual se tienen distintos grupos y permite evaluar o identificar un efecto causal de una intervención. Lo voy a explicar un poquito más adelante para que quede más clara esa idea. Y bueno, muchas veces escuchamos, para los que han escuchado o leído algo relacionado a economía del comportamiento, hay como 3 conceptos bastante utilizados y genéricos. Por un lado están los temas de los sesgos cognitivos, que en el fondo todas las personas presentamos sesgos cognitivos, y eso, ¿qué quiere decir? Que estos son errores que son sistemáticos y no aleatorios en nuestro pensamiento, y por lo tanto nos lleva a tomar ciertas decisiones, en este caso de consumo, por ejemplo, que pueden no ser necesariamente beneficiosas para nosotros. Y esto es importante porque difiere un poco del modelo clásico de la economía, ¿no? De que en el fondo, por ejemplo, dice la economía clásica, dice, yo ante una información completa debería ser capaz de tomar decisiones que se alinean a mis preferencias
y por lo tanto tomar decisiones que me beneficien a mí mismo. Bueno, vamos a ver más adelante que eso no necesariamente es así, porque, por ejemplo, a veces la información se entrega de una forma muy compleja, sin considerar los sesgos cognitivos que tenemos las personas. Otra de las cosas entonces que también es relevante en las ciencias del comportamiento es cuando hablamos de la arquitectura de las cosas, y ahí un poco Álvaro hablaba esta idea de cómo se estructuran los distintos productos de los supermercados. Bueno, eso tiene que ver un poco cómo definimos el ambiente en el cual las personas toman las decisiones. Y luego un concepto bastante importante, que es el paternalismo libertario, que es esta idea en el cual, y nosotros, bueno, desde obviamente CERNAC, como policy makers, decimos, bueno, las cosas no siempre tienen un diseño neutro, y alguien tiene que tomar la decisión de cuál es el diseño que yo le presento a los consumidores. Sin embargo, lo importante, y ahí está como el lado paternalismo, sin embargo, lo importante es que finalmente los consumidores y las personas son las que finalmente tienen la decisión, más allá de cómo yo contextualice el contexto en el cual toman la decisión, ¿ya? Entonces, las personas sí son libres finalmente de tomar la decisión que quieran. Bueno, entonces toda la evidencia, que es mucho más larga de lo que yo obviamente les he comentado en estos breves minutos, nos dicen que las políticas públicas deben ser diseñadas considerando nuestros sesgos cognitivos para estimularnos y ayudarnos a nosotros, a los consumidores, a tomar decisiones que nos beneficien, ¿ya? Entonces, bueno, esto en CERNAC nos hizo preguntarnos, ¿no? La ley del consumidor establece de que la información que se le entrega al consumidor debe ser comprensible, expresa, clara, transparente y precisa. Entonces, bueno, en el contexto de las decisiones de consumo financiero, nos preguntamos cómo estamos diseñando los productos, los estados de cuenta, principalmente que los proveedores financieros, los bancos, el retail, le deben entregar a los consumidores para que tomen decisiones financieras. Entonces, esto fue nuestra primera inspiración, y por la cual creamos la Coordinación de Economía del Comportamiento dentro de la Subdirección de Consumo Financiero, con el objetivo justamente de rediseñar productos de información que contemplen los insumos de las ciencias del comportamiento, utilizando una metodología robusta para evaluar el impacto de las intervenciones o estas cartillas informativas que estamos diseñando, y a partir de estos estudios generar propuestas de perfeccionamiento normativo, cosa que se puedan aplicar a nivel país. ¿Ya? ¿Y por qué les muestro este mapa? Esto es importante ponerlo en el contexto porque también, especialmente a partir de 2010, que en Reino Unido se creó la primera Nudge Unit, como a veces se le conoce en inglés, o Unidad de Ciencias del Comportamiento dentro de un Estado, dentro de un gobierno, fue en 2010, y a partir de eso han ido surgiendo, y este mapa de la OSD, y que ellos compilan proyectos, estudios y distintas unidades de economía del comportamiento en el mundo, nos sitúan también a nosotros dentro de Chile como una de las que está trabajando en esta temática. Bueno, entonces ahora les voy a contar un poquito brevemente cómo hemos utilizado estos insumos de las ciencias del comportamiento en el CERNAC. Entonces, el primer problema que nosotros veíamos es que a fines del 2019, las tasas de interés durante un gran periodo de tiempo, sobre todo las tasas de interés de créditos hipotecarios, disminuían considerablemente. Sin embargo, entre 2013 y 2019, en promedio solamente un 6% de los consumidores refinanciaba su crédito, o sea, buscaba una mejor tasa, a pesar de que las condiciones del mercado eran muy favorables. Entonces esto nos hacía preguntar, bueno, ¿qué está pasando? O sea, los consumidores no están entendiendo esta información, no les está llegando esta información, ¿por qué no están en el fondo decidiendo por mejorar sus condiciones crediticias? Entonces, bueno, ahí nosotros vimos una posible herramienta de intervención, dado que la regulación en Chile exige que todos los proveedores financieros tengan que comunicar trimestralmente a los deudores hipotecarios un conjunto de información sobre el estado de su crédito, ¿ya? Sin embargo, el impacto de entregar esa información no se había medido todavía a la fecha.
Ya, entonces para eso lo que nosotros hicimos fue a través de, bueno, considerando la evidencia comparada, los insumos de las ciencias del comportamiento, los sesgos cognitivos y las barreras que presentan los consumidores al momento de tomar las decisiones, generamos 3 prototipos distintos. Perdón, no lo mencioné antes, pero la imagen que les estoy mostrando es la cartilla que actualmente se le exige a los proveedores informar a los consumidores. Entonces ahí van a ver, no sé si alcanzan a leer, pero en el fondo se le informa cuánto les queda por pagar su crédito, el plazo, la tasa que tienen, los seguros que tienen contratados, etc. ¿Ya? Entonces nosotros generamos 3 prototipos para llevarlos a un experimento, que era un experimento aleatorio controlado. ¿Y qué es esto? Ahora me voy a detener un poquito porque esto es importante de explicar. Esta es la idea de cuando se testea una vacuna, en el cual yo tengo un grupo control, o un grupo placebo, que en el fondo le inyectan algo que no es la vacuna, por ejemplo, la del COVID, Pfizer, y otro grupo que sí se le inyecta la vacuna verdadera. Pero lo importante es que para definir quiénes participan en cada uno de estos grupos, se asigna aleatoriamente quiénes van al grupo de control y quiénes van al grupo tratamiento o a los que recibirían la vacuna. ¿Ya? Y esto lo importante es que cuando yo asigno aleatoriamente a las personas que van a cada uno de estos grupos, se dice que en promedio estos grupos son comparables y por lo tanto la única variación que yo luego veo en los resultados que voy a medir se explica netamente por la intervención que yo estoy midiendo, en el ejemplo que les estoy dando, por la vacuna, y no por otros factores o características que puedan tener las distintas personas. Ya, entonces con esta idea en mente, nosotros lo que hicimos fue, nuestro grupo control recibía la información que actualmente informan los proveedores financieros, y teníamos 3 grupos de tratamiento que recibían uno de los diseños que nosotros realizamos. ¿Ya? Entonces, la imagen que ven es uno de los tratamientos que vieron los consumidores, en el cual sigue informando las condiciones del crédito, pero por ejemplo utiliza distintos nudges o estímulos para facilitar la toma de decisiones de las personas. Entonces, tengo poquito tiempo, pero en primer lugar, por ejemplo, ven un termómetro, ¿ya? Que ese termómetro lo que hace es informar a las personas la tasa promedio del mercado y la tasa del consumidor que tiene actualmente. Entonces, eso rápidamente, de una forma que resalta la información, hace ver a las personas y le permite comparar fácilmente las condiciones que yo tengo en comparación a otros consumidores en el país. Luego también se informa al lado qué pasaría si usted logra reducir su tasa de interés en un punto porcentual, y eso un poco va ligado a la aversión a las pérdidas que tienen las personas, y por lo tanto nos sentimos llamados a la acción cuando vemos que estamos dejando de tener quizás beneficios o posibles beneficios que podríamos obtener en el mercado. Entonces le decimos, bueno, su ahorro potencial es tal cantidad. Y luego también lo otro que hicimos es explicar la composición del crédito, porque eso tampoco las personas no lo comprenden. Entonces, por un lado, ¿qué es capital? ¿Qué es interés que estoy pagando por seguro? Etcétera, etcétera. Y le informamos a través de, por ejemplo, advertencias y alertas, que los consumidores deberían utilizar el costo total del crédito, que es como un indicador que en el fondo me permite ver lo que terminaré pagando al final del crédito, y utilizar este indicador para comparar opciones en el mercado. ¿Ya? Entonces, con esto en mente, lo llevamos a este experimento que les contaba, y identificamos que comparando nuestra condición control, que era la cartilla que actualmente entregan los proveedores financieros, versus esta cartilla que les estoy mostrando, identificamos que aumentábamos en 23 puntos porcentuales la intención de cotizar de las personas, intención de cotizar otros créditos en el mercado. ¿Ya? Entonces eso nos dice que estar expuesto a este tipo de información cambia efectivamente el comportamiento, al menos declarado, de las personas, porque esto lo llevamos a cabo en un contexto
online, ¿ya? En el cual le poníamos una situación hipotética. Sin embargo, luego trabajamos en conjunto a Banco Estado, que es el principal banco estatal en Chile, y testeamos estas cartillas en un contexto real, ya con alrededor de 240.000 clientes del banco. Y sin expandirme mucho, utilizamos estímulos o nudges bastante similares a los que ya les expliqué, y acá pudimos observar que en condiciones reales aumentamos, ya no en comportamiento declarado, sino el comportamiento que observamos en el mercado. Luego de 3 meses de que hicimos el envío de las cartillas, vimos que habíamos aumentado en casi un punto porcentual la probabilidad de solicitar portabilidades financieras, o sea, de que los consumidores efectivamente hayan solicitado cambiar su crédito a otro proveedor o dentro del mismo banco, pero a otras condiciones. ¿Ya? Y nosotros calculamos que esto se traduce, este 0,62 puntos porcentuales se traduce en un impacto en alrededor de entre 9.000 a 11.000 consumidores que trimestralmente, recibiendo esta cartilla de información, solicitarían otros créditos o verían al menos otras alternativas para mejorar sus condiciones crediticias. ¿Ya? Entonces ya para concluir, contarles que hemos hecho como otros 4 experimentos, lo hemos hecho también con tarjetas de crédito en temas de consumo financiero, con seguros automotrices, y también en comportamiento en comercio electrónico, con el tema de, más que nada, de cookies, ¿ya? Con las políticas de privacidad que informan los sitios web. Pero en el fondo lo que hemos llegado a la conclusión, obviamente sin muchos detalles, pero de que es realmente relevante considerar las ciencias de comportamiento, porque efectivamente cambiar el contexto en el cual las personas toman las decisiones es clave para el diseño de las políticas públicas. Y eso es una de nuestras grandes conclusiones que nos hemos dado cuenta, de que en el fondo tanto la regulación como el diseño de las políticas públicas deben considerar estos temas, para lo cual es importante que al menos en nuestro pensamiento, que es importante que a partir de instituciones públicas también nosotros seamos capaces de evaluar de todas maneras cuál es el impacto de las intervenciones que nosotros vamos a proponer a través, por ejemplo, de una política pública o de una propuesta regulatoria, ya que obviamente esto va a tener un impacto importante en las decisiones de consumo de las personas, y para eso nosotros consideramos que la mejor forma, o el gold standard, como también lo recomiendan organismos internacionales como el Banco Mundial y la OECD, es aplicar estos experimentos aleatoriamente controlados. Así que bueno, muchas gracias, disculpen haberme expandido un poquito más de la cuenta. Muchas gracias, Francisca. Sí, fue un poco, di el tiempo justamente para que pueda desarrollar todo el tema, porque es muy interesante, pues sobre todas las cosas del estudio de campo que nos proponen ustedes de la CERNAC, es una evidencia muy importante con relación al comportamiento de consumidores y en este caso al sistema financiero, así que considero una herramienta muy válida también y que se refleja también mucho de este informe en nuestros contextos también como cada estado. Así que muchas gracias nuevamente por el tema desarrollado y mis felicitaciones también a la delegación de Chile por la presentación. Ahora quiero pasar a la presentación que va a realizar la delegación de Perú. Ellos están representados por Benjamín Villa y Rosana Bautista. Nos van a exponer sobre el tema experiencia en el análisis del consumidor como herramienta para la generación de política. Quiero hacer una breve reseña de las hojas de vida de nuestros expositores. Comienzo por Benjamín Villa Alarcón. Es economista con maestría en Derecho de la Empresa y estudios de posgrado en Regulación de Servicios Públicos y Estadística aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido jefe de analistas del Centro de Investigación y Estudios Económicos y coordinador de consultoría en la Escuela de Negocios Centrum.
de la Católica, analista económico principal en Maximice Consul S.A. y analista económico en la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi. Experiencia en el análisis económico, investigación de mercados y consultoría. Actualmente es coordinador económico de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor en el Indecopi. Rosana Bautista Ceremelco es abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego. Es magíster en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico con calificación sobresaliente, con estudios de diplomado sobre habilidades directivas y de liderazgo en la Universidad Adolfo Ibáñez, con estudios de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI. Actualmente es responsable del equipo de supervisión y fiscalización de la Comisión de Fiscalización de la Competencia del Indecopi. Bienvenidos a este espacio virtual y tienen uso de la palabra. Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer la invitación a nombre del Indecopi, a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario de Paraguay y a todos los partícipes de los países miembros del Mercosur e invitados. Permítanme compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve? Perfecto, muchas gracias. Dado el tiempo, voy a presentar de forma sucinta un panorama de las herramientas y generación de información que se realiza desde el Indecopi, algunas intervenciones que se han llevado a cabo y centrarme en un caso de economía conductual sesgado al arbitraje de consumo. ¿Qué ha pasado en el Perú y por parte del Indecopi? Pues la información es vital, ¿no? Y cada vez tener información más detallada y con mayor rapidez. Para generar información especializada en materia de consumidor, lo que ha hecho el Indecopi es, en el año 2013, una encuesta nacional en Lima Metropolitana y el Callao. Se realizaron también focus group para enfatizar algunos resultados que eran bastante interesantes. Posteriormente se escaló al 2015 una encuesta nacional en el ámbito urbano, en los 24 departamentos del Perú. Y también se hizo un análisis de la percepción de proveedores como primer punto de partida. En el 2019 tenemos otra encuesta nacional, prepandemia, y en el 2020 se implementa un centro especial de monitoreo con la finalidad de amplificar la escucha ciudadana. Básicamente un análisis de redes, correos, formularios, WhatsApp, y hacer más dinámico este monitoreo del ciudadano. En 2021 hemos hecho ya un poco, conforme a la nueva normalidad, pues una encuesta nacional online, y hemos tenido un ejercicio con enfoque conductual para el caso de arbitraje consumo. En todo este recorrido también destaco que nos alimentamos mucho de la información que nos remiten las diversas entidades del Sistema Nacional de Protección del Consumidor, información que es utilizada para hacer un informe anual sobre el estado de la protección del consumidor. De hecho, solicitamos 2003 solicitudes de información a las diversas entidades, incluidos gremios empresariales, y esto alimenta un poco el conocimiento del consumidor desde el punto de vista de información primaria. Algunos datos, solo para poner en contexto, pues los hábitos de lectura en etiquetas, por ejemplo, el consumidor peruano, al menos de forma declarativa, lo hacen 4 de cada 10 personas, pero solo la mitad de ellos declaran entender la información. Solo la cuarta parte, 25,8%, declara confiar en esa información. Y cuando ya se somete a un análisis un poco más detallado, más objetivo, se evidencia, por ejemplo, habilidades limitadas, por ejemplo, en identificar información nutricional de empaques de productos, lo cual nos da pues una idea de hábitos que se declaran que se realizan, pero con habilidades limitadas, ¿no?, del consumidor. Acá algunas cifras un poco sesgadas hacia lo que es la problemática del proveedor, dado que las encuestas son bastante amplias, pero solo 2 de cada 10 consumidores percibía que los proveedores respetan sus derechos.
6 de cada 10 percibe que el reclamo se soluciona mientras más grande sea el proveedor. También existe una percepción de casi 6 de cada 10 que ante una ocurrencia de un conflicto, el proveedor lo va a solucionar mientras más formal sea. Y este es un tema bastante crítico en el Perú, dada la amplia informalidad que existe. 3 de cada 10 percibe que los proveedores alargan trámites cada vez que tienen que solucionar un conflicto de consumo, pero a pesar de ello, a pesar de esta percepción de que de repente más grande y más formal te puede solucionar rápidamente un problema de consumo, cerca del 40% está dispuesto a comprar a un proveedor informal, ¿no? Lo cual nos evidencia pues una permeabilidad del consumidor hacia ir a estos proveedores y con ello aumenta la probabilidad pues de repente no llegar a una solución a un potencial conflicto de consumo. Producto del monitoreo que tenemos y que es un poco la agenda también que se viene o lo que debería ser las diversas intervenciones desde el Indecopi, tenemos esta problemática de patrones oscuros, las llamadas sin consentimiento, la atención de reclamos en el sentido de aumentar tasas de conciliaciones, necesidad de aumentar la autorregulación, el monitoreo y análisis de cláusulas abusivas, y una percepción de que la COVID-19 en sí ha aumentado, si bien no de repente ha sido la causa, pero ha amplificado la vulnerabilidad en las relaciones de consumo. Esta información ha sido utilizada para la generación de diversas intervenciones y a nivel básicamente de una política en el Perú, pues se generó una política y un plan nacional con 4 ejes y actualmente nos encontramos elaborando la nueva política del consumidor centrada en el mayor empoderamiento del mismo, ¿no? Y también forma parte de nuestra columna vertebral que viene a ser un programa presupuestal del Indecopi. Solo voy a mencionar de forma sucinta, pues se han generado diversas herramientas orientadas a la prevención ante la reanudación de actividades económicas y orientada a proveedores, por ejemplo, Ruta Segura, que es una intervención que conlleva a atender aspectos de formalidad también y de solución de conflictos, o las MIPES gastronómicas, que ya es una iniciativa con otros sectores, dado el tejido empresarial amplio que existe en el tema gastronómico, ¿no? También herramientas informativas y comparativas, creo que esto es bastante común a nivel de todas las entidades respecto a precios, respecto a temas de consumo saludable, e incentiva algunas prácticas empresariales y vigilantes ciudadanos a través de reconocimientos públicos. Como tercer punto, dado el plazo y que también me tiene que tomar la posta Rosana, quiero mencionar una intervención que hizo el Indecopi con respecto al arbitraje de consumo. Para ponernos en autos, pues en el Indecopi o en el Perú existen 3 mecanismos básicamente para solución de conflictos, lo que son reclamos, procedimientos administrativos, que son las denuncias, y el arbitraje de consumo, que se caracteriza pues, por la voluntariedad de las partes, ¿no? Solo para poner en contexto, el arbitraje de consumo ha tenido una modificación normativa en el 2019 con la finalidad de disminuir la incertidumbre que podría tener ante los proveedores. Sin embargo, luego de ello, se ha registrado un problema que el 90% de solicitudes eran rechazadas por parte del proveedor. Básicamente, en el tema de solicitudes. Porque, digamos, hay otras 2 formas de cómo una empresa puede participar de este mecanismo, que vendría a ser un convenio o por la adhesión. En este caso, el experimento solo se centra en la parte de solicitudes de arbitraje, y lo que se hizo es se diseñó una carta de comunicación con enfoques o principios de análisis conductual. Se diseñó una intervención por segmento empresarial, digamos, pequeñas, medianas y grandes, bajo la premisa que obviamente la información y el entendimiento es menor mientras más pequeña sea la empresa, ¿no? Como diseño, digamos, o metodología, se aplicó el método de asignación aleatorio, ensayo aleatorio que Francisca, digamos, lo ha explicado bastante bien anteriormente. Y básicamente lo que hemos medido es el impacto que sería la diferencia entre el promedio, digamos, del grupo de tratamiento y el resultado del grupo de control, ¿no?
Esto es un resultado preliminar, lo hemos corrido recién 3 meses, aleatorizando obviamente para el grupo de tratamiento y control, y con 46 observaciones en el grupo de control y casi similar en el tratamiento a través de la socialización de esta nueva carta, ¿no? Entonces, básicamente la carta pues tiene estos enfoques de comparación social, mostrar beneficios positivos, aspectos reputacionales, y el resultado que hemos tenido, digamos, es que en efecto, en el segmento de mediana empresa sí hemos tenido un incremento de 15,5% en las aceptaciones de solicitudes para el arbitraje. En pequeñas empresas de 11,1% y en promedio, digamos, de 26,2%. Si bien en algunos segmentos no ha sido tan clara la evidencia de aumento pues, neto, sí se evidencia todavía que hay una mejora como consecuencia del aspecto comunicacional en la aceptación de las empresas a ir hacia el arbitraje, ¿no? Obviamente este es un experimento preliminar, pero sí nos da pie a que la utilización de estas herramientas nos pueden ayudar a mejorar las intervenciones en pro del consumidor, que digamos desde el Indecopi ese es el centro de todas nuestras intervenciones, ¿no? Entonces yo quería básicamente compartir estos puntos y dar, estar dispuesto, digamos, a cualquier consulta posterior y dar el paso a Rosana, que nos quiere compartir también cierta experiencia con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Juan Marcelo, Paraguay. Quería agradecer previamente y un saludo a los demás compañeros de las demás agencias de las regiones. Muy brevemente, la exposición, vamos a cumplir el plazo indicado, contar un poco el contexto. Benjamín trabaja en la Dirección de Protección al Consumidor, que es la que genera justamente estas herramientas tan importantes con las que contamos los órganos resolutivos. Existe en el Indecopi el órgano resolutivo denominado la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que es la comisión que justamente monitorea toda la publicidad que se pueda difundir en el mercado y además también fiscaliza y sanciona aquellos actos de competencia desleal que también se pueden realizar en el mercado, al igual que en la publicidad. Esta comisión trabaja bajo una norma, bajo un parámetro de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, donde se consignan diversos actos de competencia desleal como tienen a la vista. Sin embargo, también debo mencionar que bajo este enfoque, bajo norma paraguas del Decreto Legislativo 1044, en el país contamos con normas sectoriales. Por ejemplo, voy a mencionar solamente algunas. Tenemos la promoción de alimentación saludable, publicidad de medicamentos, bebidas alcohólicas, sobre eficiencia energética y sector inmobiliario, entre otros. En base a esto y en base a las herramientas que acaba de exponer justamente Benjamín, se elabora anualmente en coordinación con la Dirección de Fiscalización el Plan Anual de Supervisión. En este Plan Anual de Supervisión y en base a todos los datos proporcionados por lo que bien señaló Benjamín, lo que se destaca ahora, que si bien es cierto el Indecopi fiscaliza y sanciona, hoy en día la finalidad es disuasiva, justamente para eliminar y reducir la reducción de algunas conductas infractoras. Y hoy en día el Plan Anual de Supervisión, aparte de sancionar, se basa en 3 pilares. Primero, el enfoque basado en riesgos, las supervisiones de impacto y uso eficiente de recursos. En cuanto al enfoque basado en riesgos, básicamente se está aplicando y enfocando en aquellas actividades que representen mayor riesgo, es decir, en sectores donde haya mayor probabilidad de incumplimiento, y esto es justamente en base a los estudios que se realizan en la institución. En cuanto a las supervisiones de impacto, se busca obviamente reducir el riesgo en algunos sectores identificados como sensibles para la población o priorizados, y en cuanto al uso eficiente de recursos, obviamente se analiza costo y beneficio, pero también se detalla que hoy en día las supervisiones tienen que ser, si bien es cierto, retadoras, también realistas.
Dicho esto, con toda esta información con la que contamos, la práctica que hoy en día contamos en la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal es enviar cartas informativas, y lo traemos a colación en esta exposición porque nos ha traído importantes beneficios. Justamente lo que buscamos es persuadir a los proveedores a que no incumplan las normas. ¿Qué es lo que se menciona en estas cartas? Muy breve: la legislación vigente, las posibles sanciones y las recomendaciones exhortos. Por ejemplo, en una carta podríamos mencionar, que es también la que mencionó Benjamín, elimina de manera inmediata el anuncio publicitario supuestamente engañoso. Cabe precisar que durante la pandemia nos sirvió mucho también aquellas relaciones que pudimos tener con las plataformas virtuales. Luego también otra herramienta que también estamos usando son las inspecciones orientativas, es decir, el personal del Indecopi va a fiscalizar in situ, y si detecta alguna infracción se otorga el plazo al supuesto infractor para que pueda subsanar, y de ser el caso se reitera el pedido de documentos. Estas son herramientas que ha adoptado el Indecopi justamente en base a la información que nos proporcionan las áreas encargadas del análisis del mercado. Pero un punto importante que también escuché a Álvaro de Uruguay es el tema de los descuentos ficticios. Importante mencionarles que en el año 2021 se emitió un precedente de observancia obligatoria que tuvo bastante llegada en los medios de comunicación, y los consumidores se quejaban muchos. En el Indecopi contamos con el área de servicio de atención al ciudadano, que es el área que recibe los reclamos, pero también contamos con una herramienta importante que es el SEMI, que justo acaba de mencionar Benjamín. ¿Y qué es lo que se realizó en esta oportunidad? Es un estudio, es un análisis que se hizo con el área de estudios económicos desde el año 2018, y que se inició en el año 2020 el procedimiento de oficio, porque es una labor que se inició de oficio, y en este caso se sancionó a una empresa, y esta resolución hoy en día es un precedente de observancia obligatoria, cuya campaña de monitoreo sigue en curso. En el Perú, en estos momentos, nos encontramos en una etapa de Cyber Wow. Se ha emitido notas de prensa, también hay muchos proveedores, y eso es un punto importante también, de que en base a las cartas que nosotros podamos enviar, en base a la comunicación, en base a la capacitación, los proveedores se acercan a nuestras oficinas justamente para entender un poco más de qué se trata este precedente y sobre las plataformas, para que no puedan incurrir en algún error. Hace una semana y media aproximadamente tuvimos un acercamiento por parte de Google, que es una plataforma a nivel mundial, donde mostraba interés, y justamente quería saber de qué se trataba este tema para que puedan ellos tener buenas prácticas, buenos filtros, quizás emitir algún comunicado a sus proveedores o a sus clientes, y era importante comentarles que a la fecha tenemos un precedente de observancia obligatoria cuyo monitoreo sigue también en trámite, parecido a lo que tienen en Uruguay, que es lo que mencionó Álvaro hace un momento. Y las ideas principales que siempre mencionamos es que las promociones de venta tienen que ser excepcionales y temporales, que el descuento debe ser calculado respecto de la oferta, de lo contrario se desnaturalizaría la promoción de ventas como tal, y también afecta a los proveedores que ofrecerían genuinas promociones de venta. En su momento también sacamos un comunicado donde se mencionaba cuál es el impacto, ¿no? Que si bien es cierto el consumidor reclama, el consumidor peruano es muy exigente, inclusive colocan hashtag Indecopi, qué tienen que hacer, qué es lo que van a hacer, qué es lo que han hecho, y por eso era utilizar un mensaje muy práctico para el consumidor, y mostrar cuáles son los impactos tanto para los consumidores, que es en primer lugar asegurar la transparencia de las promociones, incrementar la confianza de los consumidores en las promociones y generar un impacto económico positivo. Y el mensaje para los proveedores es salvaguardar la utilidad de las promociones de ventas y beneficiar especialmente a los proveedores y las pymes
que hoy en día obviamente hay una política también de la institución de apoyar a las MIPES, que se han incrementado bastante emprendedores durante la pandemia. Y finalmente, hoy en día hay una campaña inicial, porque estamos en una campaña actual, de dar a conocer a los consumidores qué significan patrones oscuros, ¿no? En coordinación con la dirección, que es la oficina que representa a Benjamín, se emitió una nota de prensa. Y mencionar importante también que el Indecopi hoy en día se encuentra en el grupo de trabajo de educación al consumidor, al empresario de la UNTAC, y se está dando primero dando a conocer los conceptos básicos. Se considera también a mediano plazo algún tipo de capacitación, algunas reuniones y envíos de cartas informativas, y obviamente se pone a disposición del consumidor todas las vías que tiene el Indecopi. Y para finalizar, consideramos que para cualquier tipo de actividad tendría que incluirse a todas las oficinas a nivel nacional. Debo mencionar que el Indecopi cuenta con oficinas regionales a nivel nacional. La capacitación y concientización es muy importante para el Indecopi. Llámese también, podríamos decir, evangelización, porque esto de conocer descuentos ficticios, patrones oscuros, tiene que calar primero en el consumidor. También consideramos que en las campañas debe usarse un lenguaje práctico para los consumidores, usar herramientas ágiles, como ya mencionó también Benjamín, y debe considerarse los resultados para generar mejores políticas de protección al consumidor, y consideramos también que todas las herramientas que tenemos hoy en día, usamos la persuasión, que es una herramienta importante para que los proveedores no incurran en alguna infracción. Espero, Juan Marcelo, no haberme pasado del tiempo establecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. También a Benjamín, las gracias correspondientes. Excelente todo lo que presentaron hoy nuestros disertantes. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que el tema es muy importante y apasionante también, y por sobre todas las cosas, nutre a nuestro conocimiento para poder conseguir mejores herramientas al momento también de efectivizar esto en políticas públicas. Así que quiero abrir por último el ciclo de debate. Me gustaría hacer una pregunta para todos nuestros disertantes de la fecha. Pueden ir respondiendo en el orden que fueron participando, y con relación a algo que no podemos dejar de tener, no podemos dejar de lado, y el presente de esta pandemia que afectó a todo el planeta. Nos gustaría hacer la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta el contexto de pandemia de COVID-19 y el comportamiento de consumidores, ¿qué pueden destacar dentro de los estudios que realizaron o dentro de las acciones que realizan en sus agencias para evidenciar el comportamiento de consumidores y también el de proveedores? Si uno de los disertantes tiene alguna respuesta con relación a esto, puede solicitar el uso de la palabra también. Adelante, doctor Emilio, lo escuchamos. Muy bien, gracias. Creo que la situación que nos tocó vivir a nivel de pandemia definitivamente generó cambios en la estructura del mercado, en la estructura del consumidor, y de allí la relevancia, como bien decían cada una de las presentaciones, de poder empoderar al consumidor, no solamente con información asertiva, sino también con prácticas de consumo que les permitan tomar mejores decisiones al momento de adquirir tal o cual producto. Obviamente a esto tiene que acompañar la fuerza institucional, la fuerza gubernamental, siempre y cuando teniendo en cuenta las características propias del mercado, entiéndase el sistema económico, para no caer en un intervencionismo total, pero tampoco dejar
un laissez-faire directamente a las condiciones, porque el consumidor como persona individual termina siendo muy pequeño y puede no tener la fuerza necesaria para poder tener buenas experiencias a nivel de comercio. Sin embargo, si se genera una cultura de empoderamiento, una cultura de información y se fortalecen los mecanismos tanto de control como de educación, el consumidor de manera individual no se sentirá solo, sino que será una sociedad que cambia sus patrones de consumo y eso obviamente termina beneficiando a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Emilio. Hola, de repente, si puedo tomar la palabra. Sí, adelante, por favor. Sí, desde nuestro punto de vista, lo había mencionado, pero cuando nosotros hemos hecho un monitoreo reciente, post pandemia, lo que sí se evidenciaba era que la percepción del consumidor es que no necesariamente la COVID generó el problema, por ejemplo, con la que atravesó, pero percibe que lo agravó, ¿no? Dentro de todo eso, también entiende que no solo esta COVID pues, lo afectó a él, sino a la cadena de suministro o también al proveedor. En este sentido, lo que sí se enfatiza, y de acuerdo al monitoreo de redes y de la escucha ciudadana que tenemos, es que lo que demanda es una mayor comunicación y certeza de cumplimiento, ¿no? No necesariamente la certeza entendida como la fecha de entrega pues, idónea, sino, por ejemplo, el cumplimiento respecto a una fecha que se le prometa, ¿no? De repente, por temas pues, logísticos se pueden demorar 15 a 20 días más, pero el consumidor básicamente busca que se cumpla esa comunicación, ¿no? Pero que no esté ausente. Y lo que sí también se ha reflejado en el mercado es, no sé si decirlo un hartazgo, pero rebasa, digamos, el tema de llamadas no deseadas, y esto conlleva a la necesidad de generar mecanismos de autorregulación por parte de los proveedores para manejar esta conducta, ¿no? Que queja, digamos, de forma global, pero al Perú, según Truecaller, sería el segundo país, por ejemplo, en reportar estas llamadas sin consentimiento, ¿no? Entonces es un tema también pendiente y sobre el cual se está monitoreando posibles soluciones. Muchas gracias, Benjamín. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Sí, bueno, por mi lado, bueno, primero decir que, bueno, dentro de CERNAC no veo directamente los temas de cómo ha ido cambiando quizás los patrones de consumo durante la pandemia, pero sí considerando un poquito la evidencia que se ha levantado durante estos 2 años en las ciencias del comportamiento y relacionado a COVID, que tiene que ver obviamente como por ejemplo con todas las medidas de autocuidado, el uso de mascarillas, fomentar la vacunación, que no tienen que ver tanto con consumo, pero sí está muy relacionado con el comportamiento de las personas, y ahí se han testeado, hay evidencia, al menos en Reino Unido, en Canadá se testearon, y en el contexto latinoamericano, el Behavioral Insights Team, que es una consultora que hace principalmente estudios de la temática, lo realizó también en Colombia, y un poco sí lo que hemos hablado durante la sesión de hoy sobre las cartillas informativas, que en este caso, en el contexto en Colombia, testearon cómo los distintos mensajes tenían efectos finalmente en el comportamiento de las personas, ya sea para las medidas de autocuidado o para fomentar la vacunación, y eso obviamente lo podemos traducir luego a fomentar temas de consumo. Pero ahí principalmente los principales hallazgos mostraban que tiene una gran importancia lo que mis pares y los consumidores o personas similares a mí hacen para yo tomar una decisión de comportamiento y cambiar mi comportamiento.
Eso por un lado, y por otro lado creo que también algo importante ya más ceñido al tema de consumo propiamente tal, es que durante estos 2 años, y creo que a lo largo de las distintas presentaciones se comentó un poco, ha sido la importancia y el aumento del comercio electrónico, y por eso también creo que es muy relevante lo que comentaban desde Indecopy. De hecho nosotros también hemos trabajado un poco en la temática del tema de los patrones oscuros que existen en el comercio electrónico, que son principalmente técnicas de diseño que utilizan las empresas en sus páginas web o interfaces, para usar, entre comillas, digamos, en contra de los consumidores sus propios sesgos cognitivos. Y esto hace que generalmente pueden no tomar decisiones de consumo que les beneficien principalmente. Entonces eso creo que sí es un punto que se ha visto acentuado durante la pandemia y que creo que es algo que quedó para, y que seguirá estando presente. Muchas gracias, Francisca. Podemos ir concluyendo entonces este webinar, no sin antes agradecer a todos los coordinadores del Comité Técnico número 7, a los coordinadores alternos, también a los funcionarios de las agencias quienes forman este grupo de trabajo del Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor, a nuestros estados asociados también quienes contribuyeron a la realización de este evento. Quiero comentarles que todo esto va a estar grabado y va a estar anclado en la página web de SEDECO, así que vamos a estar enviándoles en la brevedad el enlace para que también en forma sincrónica ustedes puedan volver a disfrutar de esta jornada, o también puedan cualquier consumidor de los países del Mercosur pueda tener acceso a este webinar. También quiero agradecer a los representantes de las sociedades civiles que estuvieron presentes aquí en nuestro evento, y por sobre todas las cosas, desearles que tengan un buen resto de jornada, y una vez más mi agradecimiento a todos por la conclusión de esta jornada exitosa de la fecha. Así que quedamos atentos a encontrarnos en cualquier momento, ya sea en forma personal o virtual, y les deseo un excelente resto de jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias con todos. Gracias, Hasta luego. saludos. Adiós, que tengan buen día. Gracias. Chao, chao. Gracias.